buenas a todos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy lo que quiero hacer es hacer un debate el cual veremos quién es el mejor DT campeón del mundo de la selección argentina. Si lo es César Luis Menotti, si es Carlos Salvador Vilardo o si es Lionel Scaloni. Muchachos, son tres DTs el cual estuvieron en un contexto totalmente diferente uno del otro, y en el día de hoy veremos cuál fue el mejor DT que tuvo la selección argentina, que la sacó campeón del mundo. Muchachos, a ver, primero que nada vamos a ir con los ciclos que estuvieron cada uno. César Luis Menotti estuvo del 1974 a 1982, lo cual disputó 3 mundiales. Después, Carlos Vilardo estuvo de 1983 a 1990 y Lionel Scaloni del 2018 hasta la actualidad. Muchachos, esos fueron los ciclos de los DT que vamos a comparar en el día de hoy. A ver, tenemos muchos argumentos para debatir. Por ejemplo, el contexto el cual asumió cada uno, porque eso la verdad que le da mérito al DT, porque la verdad que los tres asumieron en un contexto muy difícil para la selección argentina. La calidad del plantel también ayuda, pero no tanto, es como un bonus que le dan a estos DTs. La dificultad del mundial, eso es clave, la verdad. Los títulos logrados, y por último unas preguntas para debatir que no tienen nada que ver con cosas que le pueden llegar a dar puntos a los DTs, o capaz que sí, pero bueno. Vamos a empezar primero con el contexto el cual asumió cada uno. César Luis Menotti, la verdad que me parece que es el DT en el que asumió en un contexto muy complicado, porque la verdad que la selección argentina, la primera vez que llegó a una final fue en el primer mundial, lo cual perdió contra Uruguay en 1930. Entonces, la verdad que el César Luis Menotti asumió en un contexto el cual ningún DT quería agarrar a la selección argentina, y hasta los jugadores no querían ser convocados a la selección. Pero bueno, la verdad que César Luis Menotti agarró esta selección caída, la verdad, destruida también, pero con una condición el cual los jugadores menores a 25 años no deberían haber sido vendidos a Europa. Esa era la condición que puso César Luis Menotti, DT campeón con la Argentina en 1978. Después, Carlos Vilardo, la verdad que me parece que es el menos que agarró a la selección argentina en un contexto no tan crítico. Si bien en el Mundial del 82 la verdad que a la selección le fue muy mal, Vilardo tuvo que agarrar a esa selección, lo cual la llevó a 2 finales del mundo, en el 86 y en el 1990. Y Lionel Scaloni, la verdad que tiene una historia larga en la selección argentina, primero empezando como ayudante de Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, después cuando se fue Sampaoli como interino, y después asumió en 2019. La verdad que los tres estuvieron en un contexto muy complicado para la selección argentina. Uno que no clasificaba una final hace 48 años, el otro que el mundial anterior había sido muy crítico para la selección argentina, y con Scaloni también pasaba lo mismo, porque al fin y al cabo en 2018 quedamos eliminados en octavo de final frente a una selección francesa, la cual fue campeona de esa Copa del Mundo. Pero bueno, después vayamos con la calidad del plantel, que acá es donde más debate va a generar. Para mí los mejores jugadores que tuvo César Luis Menotti en el Mundial del 78, porque acá lo que contamos es el Mundial, lo que ganaron. O sea, a mí no me interesa si en, qué sé yo, en Scaloni y la Copa América tuvo jugadores el cual el Mundial no fueron. Eso la verdad que es lo de menos. Lo que acá importa es lo que los jugadores que han llevado al Mundial del 78, 86 y 2022, y cuáles fueron los mejores. Que para mí, en 1978 los mejores fueron Ubaldo Filiol, que es el arquero, Daniel Pasarela, defensor y capitán, y Mario Alberto Kempes, delantero y goleador. Para mí esos fueron los 3 mejores jugadores que tuvo la selección argentina en el Mundial de 78. Obviamente ustedes también pueden dejar los mejores, pero bueno, para mí fueron esos. Después, Carlos Vilardo tuvo jugadores grandísimos, la verdad, muy buenos. El primero, Jorge Luis Bron, defensor, e hizo un gol en la final del 86. Ruggeri, defensor, gran defensa, Oscar Ruggeri. Después Jorge Burruchaga, delantero, y gol en la victoria en la final. La verdad que Burruchaga en el tiempo extra, donde la selección argentina y Alemania Federal iban empatando 2-2, termina siendo el gol de la victoria.
importante Burruchaga en esa final. Y después Jorge Valdano, delantero con 7 partidos y 4 goles. La verdad, muy buen mundial de Valdano. Y por último, Diego Armando Maradona, el cual fue delantero, capitán, mejor jugador del mundial. 5 goles, 5 asistencias. Hizo un doblete contra Inglaterra, contra Bélgica y le dio la asistencia a Burruchaga para el gol de la final en el 1986. La verdad que Maradona fue muy clave en la selección argentina, uno de los mejores jugadores de la selección en la historia de la historia de los mundiales. La verdad que también, pero bueno, en la historia de la selección argentina ha sido muy clave Diego Armando Maradona para ganar este mundial de 1986. Pero bueno, y después, por último, Lionel Scaloni tuvo al Dibu Martínez, mejor arquero del mundial, clave versus México, clave versus Australia, clave versus Holanda y clave en la final del mundo frente a Francia. Después tenemos a Otamendi, Cuti Romero, los dos muy claves en la defensa. Paredes y De Paul claves en el medio campo también. El partido contra Holanda, la verdad que defendieron esta camiseta como nunca, igualmente también en la final. Después Enzo Fernández, gol contra México y asistencia a Julián Álvarez el partido contra Polonia. Después Julián Álvarez, clave también, hizo un doblete en la semifinal del Mundial. Di María hizo un gol en la final, también para mí fue clave, un jugador muy bueno que tuvo la selección argentina en ese mundial. Y después Lionel Messi, capitán, 7 partidos, 7 goles, 3 asistencias, mejor jugador del mundial. Acá lo que tiene Messi y Maradona es que los dos tuvieron misma cantidad de partidos. Maradona sumó 10 participaciones en gol, al igual que Messi, que hizo 7 goles y 3 asistencias. La verdad que el mundial fue igual para los dos, porque al fin y al cabo Messi y Maradona terminaron ganando el trofeo del mejor jugador en ese mundial. La verdad que es muy discutido, es muy difícil saber cuál fue el mejor mundial, si el de Maradona en el 86 o el de Messi en 2022. Yo creo que también hay que tener en cuenta las selecciones las cuales ha enfrentado cada selección argentina en lo que viene siendo estos dos distintos mundiales. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir ahora. Dificultad del mundial, muchachos. César Luis Menotti en fase de grupos le ganó 1-0 a Italia. Estoy nombrando los partidos más difíciles. Le ganó 1-0 a Italia. Perdió 1-0 contra Italia. Después le ganábamos 2-0 a Polonia. Empatamos 0-0 contra Brasil. La verdad que una selección muy complicada, la selección brasilera en ese tiempo. Y después le ganamos 3-1 a Holanda en la final de la Copa del Mundo. Después, Carlos Bilardo en el Mundial del 86. Los rivales más complicados que tuvimos fueron Uruguay en cuarto de final, que le ganamos 1-0. Inglaterra Uruguay en octavos de final. Inglaterra en cuartos de final, donde le ganamos 2-1. Bélgica en semifinal, donde le ganamos 2-0. Y Alemania Federal en la final, donde le ganamos 3-2. Y después, muchachos, Lionel Scaloni tuvo Argentina 2, México 0, fase de grupos. A ver, México para mí no era un rival tan complicado. El tema era el contexto, muchachos. Si Argentina empataba ese partido, tenía grandes chances de quedar eliminado en fase de grupos. Y si perdía, también eliminada. Porque hay que tener en cuenta que la selección argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita en el comienzo de este mundial, en el debut. Y la verdad, muchachos, que este partido contra México era complicado por cómo llegaba la selección argentina. Pero bueno, ahí el Dibu Martínez tuvo una tajada clave de tiro libre, muy clave para que la selección argentina siga con vida. Después, para mí los octavos de final contra Australia también fue complicado, un partido muy sufrido. Ganamos 2-1 y el Dibu Martínez al último minuto hace una tajada extraordinaria para que Australia no pueda empatar el partido. Después 2-2 contra Holanda. En 5 minutos nos terminaron empatando el partido, nos fuimos a la larga y después a los penales. La verdad que muy sufrido, que le ganamos 4-3 por penales. Después, las semifinales, para mí no fue un partido tan complicado. Si bien Croacia es un rival difícil, le terminamos ganando 3-0. Y después la final, donde empatamos 3-3. Al último minuto casi nos ganan el partido, pero apareció nuevamente el Dibu Martínez. Y después le ganamos 4-2 en la final, muchachos. A ver, lo último para decir antes de llegar a las preguntas va a ser las cosas que han logrado estos DTs, los palmarés, todo eso lo que han logrado, muchachos. A ver, César Luis Menotti,
Mundial de 1978 campeón. Fue lo único que logró Menotti, aunque hay que agregar el mérito que agarró esta selección en un momento muy crítico, muy complicado. Después, Carlos Bilardo, campeón del mundo en el 86 y subcampeón del mundo en el 1990. Llevó a la selección argentina a 2 finales consecutivas, una ganándola y otra perdiéndola, pero bueno, eso le da mérito a Bilardo como DT. Y por último, Lionel Scaloni, tercer puesto Copa América 2019. Campeón Copa América 2021, campeón finalísima 2022, campeón mundial 2022, campeón Copa del Mundo, campeón Copa América 2024 y subcampeón mundial en 2026, muchachos. La verdad que Lionel Scaloni ha sido el mejor DT de la selección argentina en tema títulos. La verdad que ha llevado a la selección argentina a 2 finales de Copa, a 2 finales de Copa América, las 2 ganándolas. Tercer puesto en la primera en 2019, llevó a la selección argentina a 2 finales de una Copa del Mundo, también una ganándola y otra perdiéndola, pero bueno, la verdad que ha sido importante Lionel Scaloni para la selección argentina. Y por último, muchachos, vamos con 4 preguntas, una pregunta por DT y la última define para mí quién es el mejor DT de la selección argentina. Arrancamos, muchachos. A ver, empezamos con la primera pregunta para Scaloni, que es si ganó porque tenía a Messi o Messi ganó porque tenía a Scaloni. La verdad que, muchachos, acá Scaloni es verdad que tiene mucho mérito en llevar a la selección argentina a finales de una Copa del Mundo, a finales de Copa América, a final de la finalísima ganándola frente a Italia 3-0. La verdad que, muchachos, para mí esto no es solo mérito de Scaloni, no solo mérito de Messi. Porque, a ver, en 2021, en la Copa América, el gol lo termina haciendo Ángel Di María, con una asistencia de Paredes. Ahí no tiene nada que ver ni Messi ni Scaloni. Después, el Dibu también nos termina salvando en esa final, pero no tanto como en 2022. A ver, en la finalísima 2022, recuerdo que un gol lo hace Di María, el otro lo hace Dybala, y el otro me parece que lo hizo o doblete Di María o un gol Messi, no me acuerdo bien. Pero después, a ver, en la Copa del Mundo 2022, si bien Messi fue el mejor jugador de esa Copa del Mundo, y Scaloni la verdad que ha planteado los partidos de una forma al cual teníamos que ganarlos sí o sí, acá también hay mérito del Dibu Martínez, muchachos. Ha sido un arquero extraordinario para la selección argentina. Clave versus México, clave versus Australia. Al último minuto casi nos empata el partido, termina atajando el Dibu Martínez. Contra Holanda ataja un penal. Después, contra Francia ataja un penal también. Y termina atajando una pelota al último minuto, muchachos. Acá hay mucho mérito el Dibu Martínez en la final. Después, en la Copa América 2024, termina haciendo el gol Lautaro Martínez. El gol de la final. Y el subcampeonato 2026, la verdad que Scaloni acá, para mí, el cambio de Lautaro Martínez por Senesi lo entendió muy bien. El de Senesi, que terminó entrando y no Lautaro Martínez, lo entendió muy bien. Porque la verdad que ha sido un cambio en el que a Argentina le permitía tener otro defensor más, teniendo en cuenta que ya había salido el Cuti Romero, Licha Martínez, que lo habían echado Enzo Fernández, y la verdad que era importante sumar un defensor más. Entonces, por ahí Scaloni lo entendió bien al cambio. Ahora sí, vamos con la segunda pregunta. ¿Bilardo fue el técnico más influyente de la historia de la selección argentina? A ver, para lo que no significa que es influyente, es básicamente un DT el cual haya cambiado la historia de la selección argentina. La verdad que es difícil la verdad. Para mí el más influyente fue Scaloni, porque la verdad que agarró una selección argentina el cual no ganaba nada hace un montón de años, más de 30 años que no ganaba una final de la Copa del Mundo. En 2014 la terminamos perdiendo, y los anteriores mundiales la verdad que no nos había ido tan bien a la selección argentina. Después lo que viene siendo los títulos, Scaloni la verdad que ha ganado casi todo con la selección argentina, me animo a decir todo. 2 Copa América, una finalísima, tercer puesto en otra Copa América, subcampeón en una final contra un rival complicado como España. La verdad que para mí el máximo influyente fue Scaloni. Para mí sí, muchachos. Porque, a ver, desde el anterior siglo que Argentina no ganaba nada. Esa es la realidad. Esa es la cruel realidad, que hay gente que todavía no lo entiende. Capaz Menotti también fue influyente.
Porque hay que tener en cuenta que hace más de 40 años la selección argentina no clasificaba a una final y este DT agarró a la selección argentina y la clasificó a una final en la Copa del Mundo. Pero bueno, para mí Bilardo no fue el más influyente, aunque también ustedes lo pueden debatir en los comentarios. La tercera pregunta es, ¿Menotti está infravalorado por las nuevas generaciones? La verdad que sí, muchachos. Las nuevas generaciones lo infravalora a Menotti. La verdad que sí, muchachos. Porque todos hablan de Scaloni, todos hablan de Sabella, todos hablan de Maradona, como DT, ¿no? Todos hablan de eso. Pero la verdad es que Menotti, muchachos, está muy infravalorado. Hay gente que no sabe del contexto en el que entró Menotti. Entró en una situación en la cual ninguno quería agarrar a la selección argentina. Pero nadie, muchachos. Luego de que la selección argentina haya tenido mundiales muy malos, anteriormente al 1978 y anteriormente al donde empezó Menotti a agarrar a la selección argentina. Pero bueno, la verdad que es muy infravalorado por las generaciones, muchachos. Si bien Bilardo también agarró una selección argentina, el cual estaba mal, al igual que Scaloni, pero no como Menotti, muchachos. Hay que ser realistas, hay que ser objetivos. Que para mí Menotti está muy infravalorado por las nuevas generaciones. Pero bueno, la última pregunta que decide todo. ¿Qué DT tomaría para dirigir una final de una Copa del Mundo? A ver, lo que primero quiero hacer es ir a cada mundial y revisar las finales que han jugado, muchachos. Primero que nada, en 1978, el cual la selección argentina le ganó por 3-1 a Países Bajos. La verdad que ha sido un partido el cual la selección argentina arrancó ganando con gol de Mario Kempes. Al minuto 81 lo empatan a Ninga para Países Bajos. En el 105 del tiempo extra, Kempes termina haciendo un doblete y en el 115 Bertoni termina ganando el partido. A ver, quiere decir, faltando 10 minutos para que termine, Onana le termina empatando el partido a la selección argentina, pero pues en el tiempo extra la verdad que dominamos nosotros y terminamos ganando el partido. Solo que hay un detalle que mucha gente no se acuerda, es que en el minuto, al último minuto, Holanda casi nos gana el partido. Casi nos gana el partido Holanda en el último minuto con una pelota que chocó en el palo. Ahí te das cuenta cómo la selección argentina casi se salvó de perder una final del mundo por simplemente que la pelota haya chocado en el poste. La verdad que ahí la selección argentina ha tenido una final cual casi la pierde por un error. Al igual también en 2022 ustedes me pueden decir sí, pero en 2022 nosotros gracias al Diego Martínez que no perdimos esa final, y es verdad porque es parecido casi. En una termina salvando el arquero, en otra te termina salvando el palo. Pero bueno, después la final del 86, Argentina 3, Alemania Federal 2. A ver, Argentina empieza ganando con un gol de José Luis Brom. Después lo gana 2-0 con un gol de Jorge Valdano. Aunque después en el minuto 74 y en el 81 Alemania termina empatando el partido. En todas las finales de la selección argentina, en todos los rivales te terminaron empatando el partido. Las finales en el cual la selección argentina ganaron. En el minuto 84, faltando 6, Burruchaga hace el gol de la victoria con una asistencia de Diego Maradona, muchachos. La verdad que increíble. Y por último, a la final de 2022, el cual la selección argentina arranca ganando con un gol de Messi. Luego pone el 2-0 Di María para ganar el partido parcialmente. En el segundo tiempo Mbappé termina empatando el partido, se va el tiempo extra, Messi hace un gol al minuto 108, después al 118 Mbappé termina haciendo el gol del empate, muchachos. Increíble, es increíble esta final y después terminamos ganando por penales, muchachos. Pero a ver, ¿qué DT yo pondría para dirigir una final en la Copa del Mundo? La verdad que yo descartaría a Menotti. ¿Por qué a Menotti? Porque si bien ha sido una final el cual luego en el tiempo extra lo ganó cómodo, en el partido, lo que viene siendo los 90 minutos, casi se lo terminan ganando. Si bien los otros dos directores técnicos han llegado a más finales que Menotti
en lo que viene siendo con la selección argentina. Menotti solo llegó en 1978, en cambio Bilardo llegó en el 86, en el 90, Scaloni en el 2022, en el 2026, después con todos los títulos que ha ganado. Entonces, descartado Menotti. Y yo creo que por experiencia lo pondría a Scaloni para dirigir una final de una Copa del Mundo, porque ha jugado muchas finales ya Scaloni. Ha jugado en 2021, ha jugado en 2022, la finalísima, la Copa América, el Mundial de 2022, la Copa América 2024 y el Mundial 2026, muchachos. Scaloni la verdad que ya sabe lo que es jugar finales del mundo, finales de finalísima, finales de Copa América, y yo lo pondría a Lionel Scaloni. Si bien ustedes en los comentarios pueden debatir sobre a quién pondrían en una DT para la Copa del Mundo, yo lo pondría a Lionel Scaloni. Entonces, el ranking para mí queda Lionel Scaloni primero, segundo Bilardo y tercero Menotti. Dejen en los comentarios si están de acuerdo con mi debate, y si ustedes no están de acuerdo, dejen su ranking en los comentarios. También no olviden dejar su like si les gustó el video, suscríbanse que es totalmente gratuito, síganme en mis redes que está todo en la descripción de este video, y nos vemos en un próximo debate. Chau chau.